¿Qué tal, amigos y amigas del alma, hermanos y hermanas en la preciosa fe de nuestro bendito Señor Jesucristo? Vamos a dialogar un poquito sobre el tema de las pruebas. Y para esto, pues a veces es difícil contestar la pregunta: ¿por qué me pasa esto a mí? Una persona que pasó un accidente, perdió un hijo, le metieron un juicio indebido, injusto, entró en un divorcio que no quería o experimentó una infidelidad. No. La persona se está preguntando: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué le contestamos a esas personas que han tenido un hijo que nació con alguna deficiencia genética, enfermito de nacimiento, y lo trae al mundo y dice: ¿por qué a mí? Bueno, esos porqués que son complicados de contestar, vamos a encaminarlos en un criterio de lo que la Biblia llama las pruebas. Es decir, Dios, que conoce tu corazón y que te deja una libertad para creerle, amarle y servirle en forma espontánea, voluntariamente, por supuesto, con tu libre albedrío. Dios que conoce tu mundo, Él está probándonos, pero no por causa de Él mismo. O sea, si Dios nos prueba, no es por causa de Dios, que Él quiere saber con quién cuenta a la hora de la verdad, porque francamente Dios lo sabe todo. Dios conoce mi fragilidad. Dios conoce hasta dónde yo puedo llegar. Dios sabe hasta dónde puedo resistir. Conoce mi pecado, mi flaqueza. Pero Él me somete a pruebas. Yo pienso que es por causa de mí mismo, para que yo me dé cuenta dónde estoy, en qué Dios he creído. ¿Es mi Dios todopoderoso? Me estoy preguntando a mí mismo. ¿Es mi Cristo real, el que resucitó muertos, el que dio vista a los ciegos, el que limpió leprosos, el que multiplicó los panes y los peces? ¿Ese Jesús divino está vivo ahora? ¿Es real? ¿Tiene el mismo poder o se acabó su poder? ¿Y qué de lo que está escrito en la Biblia? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Dios conoce mis dudas, conoce la incredulidad de lo profundo del alma de uno, sabe dónde tenemos que ser apuntalados y reforzados, y entonces nos somete a diversas pruebas. Es decir, permite que pasemos por situaciones incomprensibles, duras en la vida, experiencias de muertes de seres queridos, quiebras económicas, robos, enfermedades, accidentes. Y uno dice: ¿y por qué me pasa eso a mí? Pues uno hay que estar preparado para todo, porque a Dios no se le escapa nada. Dios tiene el control de tu vida. ¿Tú le crees a Jesucristo? ¿Tú crees que Él está vivo y que llevó en la cruz toda angustia, todo pecado, toda maldad, todo desorden que hemos cometido? ¿Crees que ya fue sentenciado en la cruz y que esa cuenta fue saldada y limpio tu pecado y justificado? ¿Lo crees? Porque si no lo crees, y tienes que creerlo, Dios va a utilizar ciertas cosas en la vida para que se active la fe en ti.
puede ser que te muestre un milagro y ojalá que así sea. Porque algunos son tan duros que necesitan ver un milagro para decir, si no veo, no creo. O ver para creer. En vez de decir, como dijera alguien, creer para ver. Porque si es al revés, ver para creer, hay una nota de incredulidad. Pero si dices creer para ver, hay una tremenda nota, un tono maravilloso de fe. Y entonces lo imposible se va a hacer posible. Y se va a firmar el corazón. Tu corazón se va a firmar. No desmayes por el problema que estás pasando y lo vamos a llamar prueba. Examinémonos a nosotros mismos. ¿Qué tan bueno soy? ¿O qué virtud tengo? ¿O qué maldad hay? Examinémonos, porque hay de todo un poco un componente de bondad y maldad. ¿Cómo conocerme a mí mismo? ¿Es durable lo que tengo? ¿Es consistente? ¿Es perseverante? ¿Es auténtico? O sea, mi criterio de fe, ¿es auténtica mi fe? ¿O es una religión tradicional, un concepto fanático? ¿O es una convicción profunda? Yo sé en quién he creído, como dijera el apóstol. Yo sé en quién he creído. Y pase lo que pase, sé que Él tiene el control de mi existencia. Y Él no me va a abandonar. No te va a dejar. No te dejaré. No te desampararé, dice el Señor. Pero tú sientes que estás desamparado porque estás pasando por una prueba. Pero no estás desamparado. Solo estás sintiendo. Voy a leerte algo acá que escribió el apóstol Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y preste atención a esto. En lo cual vosotros os alegráis ahora, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea esa fe hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí está diciendo la palabra, si es necesario. O sea, tú le has creído a Dios. Tú tienes esperanza en un reino hermoso, pero aquí en la tierra, antes de la manifestación de ese reino, si es necesario, vamos a pasar por diversas pruebas, si es necesario. ¿Y por qué la Biblia dice si es necesario? ¿Por qué necesito yo pasar por una enfermedad o por un problema terrible que no lo puedo manejar? Es necesario para que tú dependas de Dios y para que sepas que hay un poder más grande que el dinero y que la ciencia y que los abogados y que los médicos, para que tú te des cuenta y sepas que Dios tiene el control del universo, de la vida y de la muerte. Dios tiene el control de la enfermedad y de la salud, de la riqueza, de la pobreza, de la sabiduría, de la ciencia y del mundo entero, de los fenómenos naturales, para que descubras. Es necesario, porque es para tu bien, para nuestro bien. Pero dice acá también que esas pruebas, para que no te desanimes, no te desalientes, no desmayes.
¿Sabes por qué? Porque dice, por un poco de tiempo. O sea, ya va a pasar. Ya me vas a contar cuál fue el final de esto. Que tú pensabas que no había salida a ese túnel. Un túnel oscuro. No viste la salida final porque había una curva. Pero la salida existe. Por un poco de tiempo. Esta leve tribulación momentánea. Leve y momentánea. Leve en intensidad. Momentánea en tiempo. Esa tribulación leve y momentánea produce en ti y en mí un cada vez y más excelente peso de gloria. Vas a ser fuerte cuando pase esa prueba y venga la siguiente, va a ser pan comido porque ya pasaste por esa experiencia y sabes cómo enfrentarla. Y sabes que Dios estuvo contigo ahí, aunque no lo veías, ni lo sentías tal vez. Entonces, poco tiempo y Dios tiene el control. Ya va a pasar el asunto. Estás en una noche larga, pareciera que no va a amanecer, pero el lucero de la mañana ya salió y resplandeció anunciándote que viene un nuevo día y va a salir el sol y la noche tenebrosa pasa. Bueno, permíteme compartirte lo que le pasó precisamente al apóstol Pedro, que fue el que escribió esto que acabo de leer, que fue probado. Y claro, Pedro tuvo una crisis de fe porque ustedes saben que él no negó al Señor, semejante discípulo y apóstol, pero en un momento de su vida, cuando le dijeron, tú eres uno de los seguidores de Cristo, y él dijo, yo no lo conozco, y empezó a maldecir y a renegar, y 3 veces lo hizo, y ahí fue cuando cantó el gallo. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es que el Señor ya se había adelantado a Pedro y le dijo lo siguiente, presta atención. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. ¡Ay, qué tremendo esto! ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que Satanás le pide permiso al Señor para zarandear a Pedro como a trigo? Golpearlo en su alma, en su fe, en su ser. Al punto de que lo aturdió y lo avergonzó y lo negó. Y por eso es que lo negó. Por un ataque diabólico. Que tenía el permiso de Dios. Pero el Señor le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, Dios le está permitiendo pasar por una situación dura, vergonzosa, que hasta quedó escrito acá, porque qué cosa increíble está escrito ahí. Pero lo hermoso de esto es que el Señor dijo, yo he rogado por ti que tu fe no falte, porque la fe al final vence sobre la prueba, aún sobre los que han caído, porque se levantan en fe. Y la fe es ver lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, con esa fe,
tú puedes enfrentar el fracaso o la tentación. Porque tienes que saber que el Señor está, aunque no lo sientas. La fe te hace percibir la presencia del Espíritu Santo en un momento dado y va a evitarte que tú metas la pata y tomes decisiones inmorales incorrectas. Dios nos guarde. Pero puede ser que pasemos por situaciones duras y el Señor está diciendo: yo he rogado por ti que tu fe no falte. No te va a faltar la fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe es el escudo con el cual puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque el maligno nos va a atacar. Tentaciones de orden sexual para destruir tu matrimonio. Tentaciones de ambiciones de dineros mal habidos. Tentaciones de peleas entre hermanos y de odios y de hipocresía y quién sabe qué cosas. Pero vas a ser tentado, vas a ser probado, ya sea con tentaciones malignas o con pruebas de enfermedades o accidentes o quién sabe qué. Pero al final, en los dos casos, la fe es la victoria que ha vencido al mundo, el triunfo. Esta es la victoria, este es el triunfo que ha vencido sobre el mundo, vuestra fe. Sí, lo dijo Juan, esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, no es que Dios te haya abandonado o no te ama porque pasó un problema terrible en tu vida. Yo creo que al contrario, Él quiere afirmarte en la fe. Él quiere que tú aprendas a depender del Altísimo. Quiere que tú examines tu vida y digas: Dios, ¿qué me estás enseñando con este problema que estoy enfrentando? O sea, que aprendas a examinarte interiormente. Y con ese criterio de orden, con ese criterio de examen, vas a salir victorioso. Examínate a ti mismo si estás en la fe. Dice, vas a salir y vas a decir: yo sabía que Dios no me iba a abandonar en este problema. Y vas a testificar y vas a contar a los demás para cuando pasen por un problema similar, tú les animes y los bendigas y los fortalezcas y les des ánimo y les digas que es posible superar ese problema, que no todo está perdido, que el Señor hace nuevas todas las cosas, que hay un poder grande del cielo, que hay una fuerza sobrenatural para ti y no vas a ser destruido ni avergonzado porque Dios te ama. Ejerce fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bueno, pido a Dios por ti y por ese problema que estás pasando, para que sepas que Dios te ama y te protege y te fortalece, y que Jesucristo llevó en la cruz ese problema y ese pecado, y vas a salir adelante y no vas a ser destruido. Estuvo contigo el pastor Fabio Restrepo llevando luz a tu vida.